Javier Gerardo Milei, el presidente electo más votado de la historia de Argentina con más de 14 millones de votos, ganando así en segunda vuelta al candidato kirchnerista Sergio Massa. Milei es economista y se autodenomina como un especialista en crecimiento con y sin dinero. También se autoproclama liberal, libertario y anarcocapitalista y define el liberalismo de esta forma. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Sabiendo ya los valores que defienden las ideas de la libertad, y debido a que los regímenes de la izquierda totalitaria a lo largo de la historia fueron caracterizados por violar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, sabemos que los dictadores de izquierda no respetan ninguno de estos derechos naturales que menciona Milei, ya que el propio Milei dice que el socialismo está basado en la envidia, el odio, el resentimiento y el trato desigual frente a la ley, donde se roba y se castiga al más exitoso con la justificación de tratar de conseguir la igualdad, o sea, están emparejando para abajo. La conocida justicia social, la cual únicamente consiguen sumiendo al pueblo en la pobreza, mientras que sus gobernantes se enriquecen a costa de ellos. Esto lo pueden ver en el video que subimos anterior a este. Y sin contar que en defensa, o gracias a este modelo, se asesinaron a más de 150 millones de personas. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Es decir, creía que tenían un problema de índole mental por el cual no podían entender los datos, o sea, porque siempre es impresionante, siempre vienen de espalda los datos, siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas. Entonces yo creí que, digamos, era un problema de algún problema mental con la matemática o con los números o con la lectura de los números. Viveza más bien. Bueno, y después me di cuenta que no. Que es un problema, es una enfermedad del alma. Wow. Porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la pátina del buenismo, de la generosidad y, digamos, y de ser bondadosos y de la caridad, pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento, su envidia, su odio por el que va bien, porque es un fracasado. Y eso, hay algunas pistas interesantes ya en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Porque ¿qué es lo que hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Quién es mejor y quién es peor? Entonces el que no ganó queda en evidencia de que no es el mejor. Entonces tiene que encontrar alguna excusa. Pero claro, sería demasiado evidente. Entonces, ¿qué aporta? Aporta esta visión buenista de la caridad, pero siempre caridad con la ajena. Con lo ajeno. Ahora que tenemos bien en claro que el liberalismo es lo contrario al socialismo, podemos entender que en el plano de las ideas, un socialista y un liberal son enemigos naturales, por lo que basándose en la moralidad que defiende el liberalismo, no nos llama la atención que Milei no tome como aliados a líderes comunistas. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. A ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí, digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. Algunos de los países que representan modelos opuestos al gobierno de Javier Milei son la República de China. Desde la Revolución Comunista en 1949, consiguiente de la Guerra Civil activa desde 1927, este país quedó bajo sometimiento del dictador más sangriento de la historia, Mao Zedong. El Partido Comunista Chino gobierna desde ese entonces, prohibiendo la creación de nuevos partidos y persiguiendo a opositores, llegando al punto de crear campos de concentración oficialmente llamados centros de educación y capacitación vocacionales, que sirven para adoctrinar a minorías étnicas y religiosas, donde se ven sometidos a trabajos forzados y reducidos en celdas abarrotadas de gente. Actualmente el dictador regente es Xi Jinping,
Jinping, que felicitó a Milei por ganar las elecciones, pero suponemos que gracias a la deuda pública del swap chino que tenemos en Argentina y la base militar china instalada en Neuquén, se supone que es por eso que quieren tener una relación diplomática con nuestro país. Не публично. Вот. Но такая возможность есть, все это понимают. Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Нет такой необходимости, знают об этом. И все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном, понимаете, как у нас в народе говорят. Rusia. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el primer presidente ruso abandonaba su mandato tras 9 fracasados años de gobierno. Por ende, así asumía la presidencia el ex agente de la KGB, el conocidísimo Vladimir Putin. Desde el año 2000 que se debilitaron las instituciones rusas a tal punto que ya no hay nada que pueda poner freno a las decisiones del presidente. La Duma, como se conoce al Parlamento ruso, es una escribanía que le pone el sello a cualquier proyecto de Putin y no opone ningún contrapeso a sus decisiones. Esto está en contra del concepto de democracia que defiende el liberalismo, ya que lo que hace Putin es lo que se conoce como una autocracia. En febrero de 2022, Rusia invadió el norte de Ucrania desde Bielorrusia, el noroeste y este desde territorio propio y el sur desde Crimea, con la excusa de proteger a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Luhansk, en la región del Donbass, apoyando así a los separatistas prorrusos en contra del gobierno ucraniano, y además motivándose en prevenir que Ucrania forme parte de la Unión Europea y de la OTAN. Para junio de 2023, la cifra de muertos debido a la invasión fue más de 10.000 civiles y 70.000 soldados ucranianos. Rusia, desde el principio de la guerra, bombardeó la infraestructura energética ucraniana, lo que generó apagones masivos en todo el país. Перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остается. Все, на чем они воюют, и все, что используют, это все извне привносится. Ну так долго не навоюешь. Но, повторяю, самое главное, что нет успехов ни на одном из направлений. У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей, это позор еврейского народа. Corea del Norte. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó dividida en dos partes por el paralelo 38. La parte norte controlada por el ejército soviético y la parte sur por el ejército de los Estados Unidos, derivando así en la creación de las dos Coreas en 1948. El gobierno del norte siguió el modelo soviético comunista y la revolución china para abolir la propiedad privada, siendo Kim Il-sung el líder impulsado por Stalin. Así obviamente se creó una dictadura totalitaria que a día de hoy es el país más hermético del mundo, donde el culto al líder está llevado al extremo, tratando de asegurar la estabilidad interna mediante la difusión de una lealtad absoluta a la línea de la sucesión de la familia Kim. Después del colapso de la Unión Soviética, el financiamiento al régimen coreano desapareció, lo que llevó a que durante la década de 1990 el país caiga en una crisis alimentaria que terminó con la vida de cientos de miles de personas, con estimaciones aproximadas hasta las 2 millones de muertes. En Corea del Norte son muy comunes las torturas, las ejecuciones públicas y el encarcelamiento arbitrario, existiendo así los campos de detención de reeducación y de trabajo forzoso. Con la habitual estética local, el joven dictador de Corea del Norte ha lanzado una mezcla de amenazas nucleares y buenos deseos que Occidente analiza intentando descubrir los nuevos objetivos de este oscuro régimen. Ha realizado un llamamiento para mejorar las relaciones con Corea del Sur, pero también ha tachado a su vecino y a Estados Unidos de maníacos de la guerra por sus habituales maniobras militares en la zona. Y ha advertido a ambos países sobre una posible catástrofe nuclear mortal. Ahora repasemos los presidentes y expresidentes que se pronunciaron en contra de Javier Milei. España. Pedro Sánchez, que pactó con los terroristas españoles para perpetuarse en el poder, se da el lujo de hablar de democracia y no tuvo ni el decoro de felicitar al presidente electo argentino y lo criticó en su discurso de investidura. Mejorar la vida de las personas significa asistir a quienes más los necesitan. Y en estos días, fíjense que se han dicho muchas cosas, se han proclamado muchas cosas en las calles de nuestro país, pero hemos escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina, lo siguiente, de la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina.
Pero fíjense, hemos escuchado decir a un líder de la ultraderecha argentina lo siguiente, y cito textualmente: la justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Cierro comillas. Algo que aquí en España ya estamos, en fin, curados de espanto, porque no nos sorprende, si no fuese porque, en fin, porque ya lo había dicho unos meses antes la líder intelectual del Partido Popular. Este gobierno de coalición que represento no considera la justicia social una aberración, antes al contrario, la consideramos la condición misma de la vida en sociedad. Brasil. Lula, el presidente brasilero condenado por corrupto en 2019, que encima forma parte del Grupo Puebla y líder del Foro de San Pablo, que es una iniciativa de Fidel Castro para reorganizar al socialismo de cara al siglo XXI, se jacta de defender la democracia en contra de Javier Milei. Uruguay. El expresidente guerrillero Pepe Mujica habló en favor de Massa, comparó a Milei con Hitler y lo consideró un loco. ¿Y gana Milei en Argentina? ¡Socorro! No porque sea de derecha, me parece que es un loco. ¿En qué sentido lo ve? Ahora la cosa es medio de loco. Sí. ¿Y el fenómeno Milei cómo se explica? ¿Cómo se explica que el pueblo más culto de Europa, que vivió la República de Weimar, fue capaz de votar a Hitler? Porque los pueblos, cuando una hiperinflación los castiga, son capaces de prenderse un fierro caliente. México. López Obrador, el presidente mexicano que impulsó la estrategia de abrazos, no balazos en contra de los narcos, y atentos a esto, creó 4 millones de pobres en 2 años de mandato en su país. Mandó a votar en contra de Javier Milei y lo acusó de ya haber privatizado la educación sin siquiera haber asumido. Vean lo de Milei. Ahí está. Desapareciendo la educación pública, la salud pública, vendiendo las empresas, ya las está ofreciendo. Es un remate. Eso ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando el presidente Menem. Fue lo que nosotros padecimos aquí cuando Salinas entregó los bienes del pueblo, de la nación, a sus allegados. Colombia. Petro, otro expresidente guerrillero del M-19, nos viene a hablar de democracia y de derechos humanos diciendo que Milei es una barbarie. Venezuela, el país donde 9 de cada 10 venezolanos viven bajo la línea de pobreza. Y para colmo hay 8 millones de ellos exiliados de su propio país. El dictador sangriento y máquina de crear pobres Maduro habla sobre la victoria de Milei. Ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino. Quisieron darse ese gobierno. Bueno, a los argentinos y a las argentinas les decimos, ustedes decidieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales. Así que nada, chicos, les agradecemos a los que se quedaron viendo el video hasta el final y los invitamos a suscribirse, compartir el video y dejarnos en la caja de comentarios qué otros videos les gustaría ver. Ruido de mate. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.